Muy bien, vamos entonces a iniciar con el pendiente de nuestra ecuación. En la ecuación nosotros hemos llegado a la solución por coeficientes indeterminados. En la ecuación nos está pidiendo y'. Vamos a obtener y'. Y'. Entonces, voy a utilizar un poco Wolfram. Dice, vamos a con la derivada de A que multiplica coseno de W por T más B que multiplica a seno de W por T. Y vamos a esperar. Y aquí tenemos que sería la representación que nosotros tendríamos con respecto a T, la derivada con respecto a T, que sería omega que multiplica B coseno de omega espacio por T más menos A multiplica omega más omega. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Y ahora vamos a obtener la segunda derivada. Y aquí tenemos ya la segunda derivada, que sería menos, vamos a ponerlo aquí, P igual a menos omega, que se eleva al cuadrado, que multiplica a por coseno de omega por T más B seno que multiplica a omega por T. Y ahora, ya que tenemos las dos de la segunda derivada, pues vamos a sustituirla en la ecuación diferencial.
Esta es la segunda derivada, que multiplica a la primera derivada. Bueno, vamos a ponerle ya mejor los símbolos. Acá, R, entre la masa. Para no estar escribiendo constantemente 100 entre 3.126. ¿Todo bien hasta ahorita? Sí, jefe. Entonces, ahorita por lo que tenemos que calcular son las coeficientes A, B, de tal manera que, pues, lo primero que tenemos que es aplicar la propiedad distributiva, y ese sería menos W cuadrada, que multiplica a y a B. Y la fracción que multiplica a estas funciones. Ahora, ya que tenemos separados, vamos a separar para coseno de W, coseno de omega t. Y coseno de omega t, tenemos los siguientes coeficientes, que sería menos omega al cuadrado por a, este sería 1, y el otro coseno sería más k entre r, kr, cada constante de restricción, por m por a. Y esta ecuación sería igual a f sub 0. Esto sería para coseno de W. Bien. Sí, jefe. Sí, sí. Vamos a ver para seno. Para seno sería menos W menos omega por B, menos omega cuadrada por B, más la constante de restitución por B, y esto sería igual a 0. Como nosotros podemos observar, B sería igual a 0. ¿Están de acuerdo? Sí. Y lo vamos a poner, por lo tanto,
T será igual a 0. Y en la primera, pues A, por lo tanto, A será igual a la fuerza aplicada entre la constante de restitución del resorte entre M menos omega al cuadrado. Voy a ponerlo en lineal para que se alcance a ver. Y ya está. Bien, vemos y revisamos entonces que YP sustituimos el valor de A. Ahora, nosotros vamos a observar que, por ejemplo, que no tengamos términos iguales. Y nosotros alcanzamos a ver que efectivamente no los tenemos. ¿Estamos de acuerdo? Porque Sí. tenemos una coseno de la raíz de la constante de restitución entre m, entre 2 por t. Y tenemos un coseno de omega por t. Entonces, no existe términos que sean iguales. Por lo tanto, ya podemos construir la solución general. Y la solución general, pues no es otra cosa más que la suma de la solución complementaria más la solución particular. Y esa es la solución general. ¿Anotan? Sí. Sí, jefe. Muy bien.
¿Tienen alguna duda? Si tienen alguna duda, levanten la manita. Todo bien, hijo. Perfecto. Sencillo, ¿verdad? Que en el caso de que hay de la solución particular de que ya no tengamos ninguna manera de reducirlo, ya nos comentó que así se pasaba directo, o sea, ya no le teníamos que mover a nada. Así es. Dice que ya terminaron. Muchas gracias. ¿Los demás? Sí, voy terminando también. Perfecto. Bien, ahora la pregunta es, ¿a qué frecuencia ocurre la resonancia? Nosotros tenemos primero que definir qué es resonancia. Nos dice que la resonancia en física, la resonancia describe el fenómeno de incremento de amplitud que ocurre cuando la frecuencia de una fuerza periódica aplicada, una componente de Fourier de esta o una componente de Fourier de esta, es igual o cercano a una frecuencia natural del sistema en el cual actúa. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que empezar a definir, por principio de cuentas, qué es la amplitud. La amplitud de un sistema de frecuencia, en este caso una fuerza periódica aplicada, la fuerza periódica aplicada es F coseno de omega t. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Sí? Y dice, esta amplitud aplicada
es igual o cercana a la frecuencia natural del sistema. La frecuencia natural del sistema estará definida por este término. ¿Se acuerdan que en un momento al resolver las ecuaciones diferenciales, yo les hice el comentario que la ecuación diferencial homogénea que tenemos aquí, que es la solución complementaria, describe el movimiento natural o describe el movimiento del resorte de forma natural sin carga? ¿Están de acuerdo? De acuerdo, Inge. Bien. Entonces, y la amplitud de la fuerza aplicada sería esta. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlo acá. Permítanme. Voy a mover un poquito. La frecuencia natural. Vamos a poner aquí frecuencia natural. Natural. Es igual a la raíz de la constante del resorte entre la masa entre 2. Esto es la frecuencia natural. Increíble. Y la amplitud no se confunden esa A que tenemos en el cálculo de coeficientes determinados con la A de amplitud, ¿verdad? ¿Sí? Pues no. Bueno, muy bien. Menos omega entre n omega o. De todos modos, mejor aquí le pongo texto. Amplitud de la fuerza periódica y esta es la frecuencia natural del objeto o del resorte. Entonces, para que exista resiliencia, la frecuencia natural y la amplitud
deben ser iguales. Despejamos. Entre M y esta sección. Omega ¿de acuerdo? Es la raíz de todo esto. Sí. Y en este caso ya cumplimos con la definición. La amplitud y la frecuencia son iguales. Y en ese momento se da el movimiento del horizonte. ¿Listo? ¿Ya notaron? De mi parte ya. Perfecto. Y vamos a guardar.
terminado. Listo. ¿Los demás cómo van? Sí, también. Estamos anotando. Listo, profe. Ah, muy bien. Vamos a esperar. Regálame un segundo, ahí te vengo. ¿Listos ya? Sí, Sí, enseguida. ya. Entonces, pues prácticamente es conocer lo que es los componentes del movimiento armónico, dónde se ubica la amplitud, dónde se ubica la frecuencia, y obviamente pues en base a algunas definiciones que nosotros podemos encontrar, bueno, podemos hacer ya algunos ejercicios. Pero el siguiente ejercicio que vamos a realizar, la verdad no me acuerdo de dónde lo tomé, entonces, pero es muy interesante resolverlo porque, bueno, ya no hablamos de resortes, pero hablamos de que el movimiento armónico se sigue aplicando prácticamente en muchos aspectos de nuestro entorno. Entonces, vamos a anotarlo. Un segundo, vamos a hacer uno nuevo. El problema nos dice una caja de 10 pies de lado flota en agua quieta con densidad de 62.5 libras por pie cúbico. Se observa que la caja oscila de arriba hacia abajo
con un periodo de medio segundo. Pregunta. ¿Cuál es la masa de la caja? ¿Cómo se llama la persona que puso la caja ahí? ¿De acuerdo? De acuerdo. Lo intentan. Sí, muy bien. Y que aquí emplearemos de alguna manera el principio de Arquímedes. Ah, muy bien, es correcto. Ahí estaríamos aplicando el principio de Arquímedes. Ya identificado el principio de Arquímedes, pues ya es mucho más fácil establecer la ecuación diferencial y obviamente resolverla.
a buscar física. Concepto de poder. ¿Qué sucede, hijo?
Oye, papi, Sí, hijo. ven conmigo. Mande. Sí, Mira lo que hizo mi chico. sí, pues sí. Papi, Sí. ¿qué es esto? Un regalo de mami. Muy bien, hermano. Pacapu. ¿Cómo van? Yo no pude formular la ecuación diferencial, hijo, la verdad. Muy bien. ¿Los demás? ¿Ayudamos? Bueno, ok. Entonces, cuando nosotros se nos dificulta un poco el resolver una ecuación, pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar. Y lo que vamos a dibujar es un pequeño cubo. Por ejemplo, aquí. Sí, hijo. ¿Te puedes dar una boca porque tengo mis colores? Muy bien. Un segundo, ahorita voy a ver.
Y obviamente este bloque está flotando en arriba. Esta es la superficie del agua. Vamos a estirarlo un poquito. Vamos a sacar la parte de atrás. Bien, entonces ahí tenemos nuestro cubo que está por una parte sumergida y en el agua. ¿Se entiende? ¿Se alcanza a ver? Sí, jefe. Entonces, ahí está. Entonces, esto significa que la flotación o el cómo está flotando, pues está derivado de dos fuerzas. La primera fuerza, vamos a ponerle justamente a la mitad, es una fuerza que es debido al peso. Vamos a ponerle que esta fuerza, vamos a llamarla fuerza W. Y existe una segunda fuerza que vamos a llamar fuerza de flotación. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Nosotros sabemos que en el equilibrio la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la fuerza de flotación es igual a la fuerza derivada del peso. ¿Hasta ahí todo bien?
Inge, ahí yo me confundí porque como menciona que la caja oscila de arriba hacia abajo, pensé que se estaba hundiendo y subiendo y ahí cambiaba esa ecuación. Es correcto. ¿Por qué? Porque en ese momento, como la caja está moviéndose de arriba hacia abajo, no está en equilibrio. ¿De acuerdo? Sí, En ese caso, como está fuera de equilibrio, esa sumatoria de fuerzas sería igual a control copy, fuera del equilibrio, ¿de acuerdo? sí, de acuerdo. Bien. Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Ya descubrimos el principio, ya establecimos cuál es la condición de equilibrio, ya establecimos las condiciones fuera del equilibrio. ¿Qué sigue? Por ejemplo, voy a dar el primer paso. La fuerza de flotación, digo, la fuerza debida al peso, es la masa por la gravedad. Ya está la primera. ¿Qué sigue? Ahora, ¿a quién tengo que definir? A la otra variable de peso. ¿A la cual? A la otra fuerza. Muy bien, a la otra fuerza. Muy bien, Eduardo. Sería a la fuerza de flotación. Entonces tengo que definir la fuerza de flotación. La fuerza de flotación es que será igual. Aquí, ¿a quién tengo que aplicar? La densidad, ¿no? ¿La densidad? No. Dice, el principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical, es decir, una fuerza vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Vamos a poner que F del fluido desalojado. ¿De acuerdo? Y la fuerza del fluido que es igual al peso del fluido desalojado. La masa del fluido, ¿de acuerdo? Sí. ¿Con respecto a quién? Yo nada más tengo ahí la masa, pero ¿qué otra cosa necesito para darle peso? ¿La verdad? La gravedad. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Sí. Bien. Ahora, como el sistema se está moviendo de arriba hacia abajo, ¿esa fuerza es constante? No, ¿No? no, No, ¿verdad? no.
Muy bien, entonces, como esa fuerza no es constante, entonces quien va a estar variando va a ser la masa del fluido, ¿sí o no? Sí. Entonces esto significa que la masa de fluido es la masa del fluido por unidad de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, esa sería la razón de cambio, ¿no? Esa sería la razón de cambio, es decir, en la masa del fluido, como la caja está oscilando, entonces la masa del fluido desplazado está también moviéndose. Entonces, ahora nosotros tenemos que empezar a sustituir que la masa del fluido es igual a la densidad por el volumen. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bien. Eso significa que en la masa del fluido voy a poner la densidad, entonces densidad del fluido por el volumen de la caja. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, la densidad de la caja es constante, la densidad del fluido es constante, ¿están de acuerdo? Sí. Por lo tanto, la fuerza de flotación, ya voy a quitar esto, es igual a la gravedad por la densidad del fluido. Y el volumen de la caja es el área de la caja por la distancia que se está desplazando en Y. ¿De acuerdo? Sí. Voy a marcarlo aquí.
Entonces, Y es la altura a la que se está desplazando la caja. Es decir, se está moviendo de arriba hacia abajo a esta altura, que es la altura Y. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí. Entonces, se hunde hasta ese nivel y después emerge hasta el nivel que está actual. Entonces está en ese punto. Arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, eso significa que la fuerza de flotación también está variando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y aquí observamos que el área de la caja pues es constante. ¿De acuerdo? Voy a ponerlo de aquí, control, copy. Lo voy a poner acá. Igual a ver. Entonces, en conclusión, la fuerza del fluido va a ser igual ¿de acuerdo? Sí. Y ya como ya tenemos estas ecuaciones que son nuestras ecuaciones principales, voy a copiarlo, lo voy a poner aquí. Esta sería una ecuación. Esta sería otra ecuación. Entonces, ambas ecuaciones las estaríamos sustituyendo ya en nuestra ecuación de fuera del equilibrio. Donde la fuerza de flotación pues es la gravedad por la densidad del fluido, control copy. La masa, pues es la masa de la caja. Porque la segunda derivada de Y con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? De acuerdo, Inge. Y obviamente me falta la masa, la masa de la caja por la gravedad. Un segundito, por favor.
Bien. Entonces, ya tenemos prácticamente la ecuación diferencial. Dividimos todo entre la masa. La masa de la caja. De esta manera. Pasamos este término al otro lado y quedaría de esta forma. O si lo queremos ver mejor así, igual a menos b. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Aquí hay un detalle, que la ecuación diferencial o el modelo matemático, pues no es precisamente un movimiento oscilatorio, sino que este movimiento no es oscilatorio, no oscila de arriba hacia abajo. Ah, ok. Entonces puede ser que sí, correcto. Bien. Esta ecuación diferencial no es un movimiento oscilatorio. El error proviene de haber considerado que el cambio del flujo todo está cambiando el volumen desplazado, pero porque está buscando, trabajándose. Es correcto. Fíjense que no. Vamos a ponerlo aquí. El modelo no corresponde al comportamiento oscilatorio. De la caja. Si nosotros resolvemos esta ecuación diferencial, no va a corresponder a ese movimiento oscilatorio que estamos buscando.
Entonces tenemos que reestructurar otra vez el problema. De tal manera de que ahora, estoy viendo entonces la masa del fluido con respecto al tiempo, en realidad no cambia, porque el fluido se va a estar desplazando. Si la caja se está moviendo constantemente en el fluido, entonces la masa de fluido que se está desplazando siempre va a ser la misma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Si la masa de fluido cambia con respecto al tiempo, entonces lo que estoy diciendo es que la caja o se está acelerando o se está frenando. ¿Sí me expliqué? Sí. Entonces, este término que está aquí está mal. Aquí voy a ponerlo. La masa del fluido desplazado no cambia con respecto al tiempo. Porque si cambia la masa con respecto al tiempo, esto significa que la masa va a estar disminuyendo o va a estar aumentando. Por lo tanto, o se está frenando o se está acelerando. ¿Sí, hijo? ¿Me haces un lanzamiento con esto? Por favor. Sí, hijo. Y ahorita terminando lo hago. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el error al haber considerado que esa variación de la masa de fluido desplazado cambia con respecto al tiempo, pero en realidad no cambia. Se mantiene constante, siempre va a estar desplazando esa cantidad de volumen, y cuando se flota, cuando se levanta, recupera esa cantidad de volumen, se vuelve a sumergir y esa misma cantidad de volumen se vuelve a desplazar. Entonces, la cantidad de volumen de agua que se desplaza, o la masa de agua que se desplaza, será constante. Ese fue el error que se cometió al haber considerado este modelado. Entonces, vamos a reestructurarlo, lo dejamos aquí, para poderlo reestructurar. Entonces vamos a ver que la fuerza del fluido va a ser igual a la gravedad, a la masa del fluido desplazado, por la gravedad. Bueno, vamos a desarrollar todo. Y obviamente la masa del fluido la vamos a sustituir por la densidad por el volumen de la caja. Y ahora sí, el volumen de la caja es el área transversal de la caja por la altura que se está moviendo. Y ahora sí, efectivamente, ya tenemos una ecuación diferencial al fenómeno. ¿Está de acuerdo con el fenómeno? Copio.
Control V. Control copy, esta es la fuerza del fluido. Y obviamente tendremos FW, que es la fuerza de la gravedad. La masa por la gravedad, que es la masa de la caja. Y la masa de la caja. De que la derivada de Y con respecto a T. Bien. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Uh-huh. Esta sería la ecuación diferencial a resolver. Ahora, bien, nosotros tenemos la masa de la caja por G. Entonces, a esta ecuación diferencial haría falta sustituir la condición de equilibrio, que sería esta. ¿De acuerdo? Le voy a poner el color gris porque no es esta ya la solución. Sería esta. Ahora, a esta ecuación diferencial hay que sustituir la condición de equilibrio. ¿Lo pueden hacer? ¿Resolver la ecuación diferencial? Sí, la ecuación diferencial, si ustedes se dan cuenta, esta ecuación diferencial está el desplazamiento, la gravedad, el peso de la caja y la condición de fuera del equilibrio. La sumatoria es diferente a cero. Aquí vamos a poner, se me olvidó ponerlo.
Y si recuerdan, cuando nosotros hicimos el ejercicio del resorte, hay un punto medio en la caja donde la fuerza de flotación y la fuerza de la gravedad son iguales. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, igual que en el resorte, hay un punto de equilibrio en que la fuerza de flotación y la fuerza de gravedad son iguales. ¿Cuál es ese punto? Donde ambas se hacen, donde la fuerza de flotación y la fuerza del peso se hacen cero. Y esa condición está aquí. Obviamente esa condición la tenemos que eliminar. ¿Cómo la eliminaríamos? ¿Cómo relacionaríamos el equilibrio con esta ecuación? Porque prácticamente la ecuación diferencial ya está. ¿Cómo la eliminarían? ¿Ya notaron lo gris? Yo ya casi, hijo. Ok, Ya Me casi. gusta lo último también. está bien. Es más, yo creo que esto se podría facilitar si hablamos, en vez de que sea Y, hablemos de el incremento de Y. Sería más fácil, ¿no? Uy, puse el operador normal. Sí, sí está bien. Sí, está mucho mejor así.
¿Listo? ¿Les ayudo? Sí, Inge. Bien. ¿Puedo borrarlo de gris? Sí, ya lo hice. ¿Todos puedo? ¿No hay ningún problema? No, Inge. Bien. Entonces, este fue el error al haber considerado que la masa del fluido variaba y obviamente este no varía. Entonces, nuestro razonamiento quedaría de esta manera. Ahora bien, la condición de equilibrio. La condición de equilibrio está dada, vamos a decir, va a ser una Y de equilibrio que va a multiplicar, obviamente voy a tomarlo todo. Va a ser igual a la masa de la caja por la gravedad. ¿De acuerdo? Inge, entonces lo de gris estaba mal. ¿Dónde? Lo de gris era un mal razonamiento, sí. Ah, ok. Entonces este que está anotando ya está bien. Ya está bien, sí, sí. ¿De Ah, ok, estaba acuerdo? confundido. Sí, de acuerdo. Bien. Bien. Entonces, esto significa es igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Este es en el equilibrio. Sí, sustituyendo Sí, sí. en la fuerza del fluido y la fuerza del peso, ¿no? Es correcto. Esto sería el equilibrio. Y delta Y sería igual a Y en equilibrio menos Y. ¿Sí? Por lo tanto, ya nuestra ecuación diferencial, vamos a sustituirlo Y menos Y. Y en equilibrio. Control copy. Y aquí nosotros desarrollamos la propiedad distributiva de esta manera, y este término que se encuentra aquí, menos el peso de la caja, pues es igual a 0. ¿Están de acuerdo? Este valor y este valor son iguales, suma, restados son iguales a 0 porque aquí encontramos el equilibrio.
Por lo tanto, ya la ecuación como tal para resolverse sería esta. Listo, ya está. Despejamos la masa de la caja. Y ya tenemos la ecuación diferencial que nos va a dar la ecuación. Esta es la ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque al momento de sacar la ecuación auxiliar, pues va a ser una m cuadrada. Y al despejar m cuadrada va a ser la raíz de este número negativo. Por lo tanto, esa raíz cuadrada de un número negativo te va a conducir al caso número 3, que ya son senos y cosenos, entonces ya te está dando una ecuación que tiene un movimiento armónico. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sí, muy bien. ¿Dudas? No. Bravo. Me falta el tallo, hijo. Entonces ya nada más queda por resolver la ecuación diferencial. ¿Qué les parece si lo dejamos para el lunes? Sí, muy bien. ¿De acuerdo, dije? Sí. Bien, entonces, les deseo que tengan una bonita semana. ¿Hay alguna duda? No, Perfecto. No, todo bien. profe, todo bien. Muy bien. Entonces, como ustedes observan, o como observan el desarrollo de un problema, es saber realizar cuáles son las condiciones en las cuales nuestro sistema está trabajando y obviamente aplicar las leyes y los principios que nosotros. Nadie está exento de ver un problema, hacerlo y analizar el resultado. Y ya bajo la experiencia uno dice, mira, es que esta ecuación, yo estoy viendo que es un fenómeno de amortiguamiento, de movimiento armónico, pero la ecuación diferencial que está arrojando no es de un armónico. Entonces, tengo que regresar a volver a analizar los problemas, volver a analizar los datos y obviamente esto significa reestructurar el modelo matemático en función de los en función de los datos. ¿Cómo se logra esto? Bueno, no hay otra manera más que haciendo ejercicios. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Si no tenemos ninguna otra duda, les deseo que tengan un bonito fin de semana, descansen, y que Dios les bendiga. Gracias. Igualmente. Gracias, Sergio, nos vemos. Igualmente. Cuídense. Igualmente. La,